Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ruth Valencia. El día de hoy tenemos el tema de sellado de recibos electrónicas con PTU. Vamos a dar inicio. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es el PTU? ¿Cuándo debe de pagarse? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Y qué empresas no están obligados a entregarlo? Y al finalizar vamos a ver cómo lo vamos a calcular. ¿Qué es el PTU? ¿Alguien que haya calculado ya el PTU? Yo aquí tengo la teoría y nos dice que es la participación del trabajador en las utilidades generadas por la empresa o el reparto de utilidades, como bien lo conocemos en el concepto. Es un monto que representa el 10% de utilidad fiscal de la empresa y la cual se presentó en la declaración anual. El 10% solamente lo vamos a manejar como un porcentaje ficticio o como más fácil el ejercicio, ya que para poder calcular el porcentaje que se va a dar de PTU tenemos que entrar a varias leyes para poderlo verificar. Como bien mencionamos, el procedimiento de determinación del importe del PTU es muchísimo más detallado, solo que se resume en un porcentaje para fines prácticos, ya que para la base del pago de impuestos se origina la utilidad fiscal que le restan otras percepciones para llegar a la base del PTU. Todo esto lo vamos a encontrar en el artículo 16 de la ley del ISR. Otro artículo que también influye es también la Ley Federal del Trabajo y también la Constitución Política. ¿Dudas en qué es el PTU o cómo lo vamos a calcular? Ok, vamos a continuar. Gracias. ¿Cuándo debe de pagarse? Se dice que el PTU debería de pagarse 60 días después de presentar la declaración anual. Recordemos que existen dos, para el tipo de persona va a haber fecha para entregarla. Para personas morales se va a presentar de enero a marzo y para personas físicas durante el mes de abril. Entonces, este es el mes para que muchas personas físicas vayan a entregarlo y después de 60 días de cuando la hayan presentado es cuando van a poder entregar el PTU a sus trabajadores. ¿Quiénes tienen derecho? Bien, vamos a manejar este punto en dos tablitas, bueno, en dos columnas, que es la siguiente. Tienen derecho personal de planta, eventuales con un mínimo de 60 días, es decir, que si yo entré en abril y no me van a dar el PTU en los 30 días, yo no voy a entrar porque no tengo los 60 días de estando en la planta o laborando en la empresa. También tiene derecho extrabajadores de planta y eventual que laboran durante el ejercicio fiscal con un mínimo de 60 días y los trabajadores de confianza. Recordemos que hay dos tipos de trabajadores, los sindicalizados y los de confianza. Solamente los de confianza van a tener derecho, los del sindicato se les va a entregar de otra manera una proporción. ¿Dudas en quiénes tienen derecho? ¿Conocen otro tipo de derechos que tengan para agregar PTU? ¿Otro tipo de trabajadores? Ok, creo que no. Entonces, de todas estas personas, ¿quiénes no van a tener derecho? No van a tener derecho los directores, accionistas y gerentes generales. No tienen derecho trabajadoras domésticas. Tampoco quienes prestan servicios independientes profesionales o eventuales. ¿Dudas en este punto? ¿Qué empresas no están obligadas? Es decir, aunque yo estoy, ya voy a elaborar, pero yo no sé si les debo de otorgar o no les debo de otorgar el PTU. Entonces, ¿qué empresas o cómo las vamos a distinguir nosotros al momento de implementar que les van a entregar el PTU? Bueno, las empresas de nueva creación únicamente por el primer año. Es decir, yo inicié mi empresa en el 2013. Para ahorita 2014 yo no voy a entregar nada de utilidades porque es de nueva creación y yo la inicié en el 2013. Las empresas de nueva creación que se dediquen a la fabricación de algún producto nuevo durante los 2 primeros años. Un producto nuevo, podemos hablar inclusive en farmacéutica, igual no se va a entregar durante los 2 primeros años, es decir, 2013, 2014, hasta el 2015 me va a contar para entregar.
Las empresas mineras durante el periodo de exploración, hablemos en los estados que manejan mucho minería, van a necesitar también checar este proceso, ya que en exploración no les va a contar como utilidades. Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, tales como asilos, fundaciones, etc. El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas son otras de las que no están obligadas a presentar el PTU. ¿Cómo se va a calcular? Para poder llegar a la cantidad que corresponde a cada trabajador, se debe considerar tanto el sueldo percibido como los días trabajados durante este periodo. El monto a repartir se divide en dos. La primera mitad será distribuida entre los trabajadores de acuerdo a los días trabajados del año y la segunda parte se aplicará proporcional al nivel de ingresos. Se va a tomar un rango entre el que más gana en empleado de confianza y el que menos gana en sindicalizado. ¿Tienen dudas de cómo se calcula? El día de hoy no vamos a verlo paso a paso, porque lo que nos interesa es verlo cómo va a funcionar dentro de nuestra versión nueva o con estas cuestiones de timbrado, cómo es que nosotros lo vamos a poder resolver. Entonces, nada más es lo único que tenemos que decir, cómo se va a calcular en esta parte. Es el monto a repartir en dos. La primera mitad, es decir, si son 100,000 pesos, 50,000 pesos va a ser distribuida entre los trabajadores de acuerdo a los días trabajados. 365 días trabajados, te toca cierta cantidad. De menos de 365 se va a ir haciendo una proporción. Y la segunda parte se aplicará en esta parte que les comentaba, en la que les tenían que hacer un promedio entre el empleado de confianza que más ganaba con el sindicalizado que menos tenía. Gracias, Juan Carlos. Ahora, ¿cómo se realiza el cálculo con la nueva reforma fiscal? El cálculo va a seguir siendo el mismo. Lo único que tenemos que ver es cómo nosotros lo vamos a aplicar o cómo nosotros lo vamos a resolver dentro de nuestro sistema para las cuestiones de timbrado. Es una de las partes más importantes, ya que tenemos que ver cómo va a quedar, ¿sale? ¿Dudas con esta parte de teoría? Porque vamos a entrar directamente al sistema. Ok, tal parece que no tenemos dudas. Voy a entrar al sistema. Bien, yo tengo ya Conto Equinóminas en su nueva versión, que es la versión 621. Se recomienda para hacer todo este proceso tener ya la nueva versión para evitar copiar DLLs como lo venían haciendo en la versión anterior. Me indica en esta nueva ventana mi número de serie, mi verificador, etcétera, y aparte qué tipo de timbrado tengo. Vamos a ver que yo ahorita en este momento estoy en el periodo número 9 quincenal del jueves 1 de mayo al 15 de mayo del 2014. Voy a mostrar mi prenómina. Ya tengo mis filtros predefinidos. Voy a tener sueldo, neto, reparto de utilidades y el ISR, el artículo 142. Vamos a hacer un ejercicio. Anteriormente, o bueno, en sus prácticas anteriores, ¿cómo ustedes calculaban? ¿En qué periodo calculaban? ¿En un periodo normal o en un periodo extraordinario? Juan Carlos dice que en un periodo normal. José Colli dice que en un extraordinario. Ok, está escribiendo Marisol, pero creo que ya no. Vamos a hacer ahorita una evaluación de por qué sí en el extraordinario o por qué no en el normal. Vamos a ver para ponerlo sobre la mesa. Bien, ¿nosotros qué tenemos? Bueno, yo aquí tengo mi periodo normal. Yo nada más tengo que calcular también mi reparto de utilidades y el ISR, el artículo 142, ya que la ley dice que van de la mano. Aunque yo sí puedo calcular mi reparto de utilidades con el ISR artículo 113. Voy a realizar el PTU. La cantidad a repartir entre los empleados van a ser 100,000 pesos. Si existen acumulados del ejercicio anterior, le voy a decir que sí, que los agregue. Y le voy a decir que descuente incidencias que están asociadas con el acumulado de días de PTU que no participen. Voy a insertar mis conceptos.
Estoy agregando a que calcule el reparto de utilidades con el ISR artículo 142 y aparte el otro concepto que es el 25 y el 43. Hace el proceso, nada más son 3 empleados. Nos dice que el cálculo fue terminado y cerramos. ¿Deseo ver la bitácora? Le voy a decir que sí. La vamos a enviar a Excel. Y vamos a verificar. Nos dice que fue el cálculo de PTU, en qué horario, en qué empresa y en qué periodo de trabajo. Nos muestra cómo fue que lo calculó. El PTU es el empleado sindicalizado que más ganó fue esta cantidad. El monto a repartir fueron 100,000 pesos. El número total de días acumulados para PTU y los total de acumulados y los que no van a participar. Le dijimos que sí, esto es básicamente nada más el filtro. Dentro de la bitácora vemos que tenemos varias columnas. En la primera vamos a tener a nuestros empleados y vemos que todos son sindicalizados, ¿sale? En los días trabajados fueron 365. El salario de vengado o acumulado para PTU es esta cantidad. Los días trabajados definitivos. En este caso, Huerta Frías tiene los 365 días y vemos que Larios Gómez Silva nada más 364. Seguramente tuvo alguna falta. Tenemos otro empleado que es Julio, que tiene 363. Martínez Claudia, que tiene 364. Vera Díaz, 362, etcétera. Es decir, es conforme a los días que ellos trabajaron, o los definitivos. Siguiente columna es el salario de vengado. La cantidad por días, es decir, que cuánto nos va a tocar o por cuánto va a ser nuestra proporción por los días que elaboramos. La cantidad del importe, el total y la fecha de ingreso. ¿Dudas de cómo leer la bitácora o qué es lo que tenemos dentro de la bitácora? Creo que toda la mayoría, si hemos manejado un cálculo PTU anteriormente, podemos visualizar que es bastante práctica, ya que podemos ver todo lo necesario. Bien, vamos a continuar. Ahorita entonces, ¿qué calculamos? Calculamos el PTU en un periodo normal, que es quincenal, en el mes de mayo. Nos mandó ya nuestro cálculo y nos dice lo siguiente: ok, de una vez te calculé cómo hice el cálculo, calculé tu sueldo, tu neto, etcétera. Tengo el reparto de utilidades en azul por si nosotros lo quisiéramos modificar, ya que fue un cálculo manual. ¿Y cuánto va a pagar de impuesto? Vemos que, por ejemplo, Huerta Frías Laura, en reparto de utilidades, tiene derecho o le tocan 24,361 pesos con 96 centavos. Del ISR en el artículo 142 tiene que pagar 7,489,73. Vamos a ver el siguiente, que es Villarroel García Alejandra, de 6,137,59 y tiene que pagar 928 pesos con 44. Voy a poner otra columna donde nos muestre el ISR artículo 113 para ver si no lo está calculando, si no lo calcula, etcétera. SLSP, que sea por periodo. Y vemos que también nos está calculando este impuesto. Es decir, yo por el artículo 142 tengo que son 7,489 pesos con 73 centavos en nuestra primera empleada, Huertas Frías Laura, que tiene un reparto de utilidades de 24,361 pesos y tiene aparte un importe de ISR-SP, el normal del periodo, en 8,607,88. Si nosotros calculáramos con alguno de los dos impuestos, ¿cuál sería el recomendable? La ley dice que es el 142, porque si dejamos con el ISR, con el artículo 113, vemos que nos calcula demasiado impuesto. Entonces, al momento de calcularlo en un periodo normal, vemos que tenemos
se podría decir que problema, porque en realidad se está calculando ambos y aparte vamos a pagar mucho más, demasiado impuesto con el 113 que con el 142. ¿Dudas con este punto de por qué pasa en un periodo ordinario o normal? Bien, están escribiendo. Ok, pregunta Juan Gabriel, dice, perdón, ¿esos impuestos que tienen en pantalla están afectando el total de la nómina? Vamos a ver el sobrerecibo y vemos cómo nos está trabajando, ya que varios asistentes aún están escribiendo. Aquí nos dice que tenemos un sueldo de 34,500, no tenemos ningún otro concepto más que el reparto de utilidades. Y en la parte de deducciones vemos que nos está restando el artículo 142 de los 7,489,73 y aparte nos está también restando los 8,607,88. Es decir, va a quedar ambos impuestos, si lo calculamos de esta manera, ambos impuestos en el mismo empleado y nos va a estar restando 16,000 pesos aproximadamente. Tenemos este ejemplo. ¿Quedó claro, Juan Gabriel? Ahorita voy con informática y servicios. Bien, entonces es la parte que tenemos que estar checando, porque si lo hacemos en un periodo normal, no digo que esté mal, tenemos que visualizar también esta parte. Comenta informática y servicios, pero en todos los demás empleados el impuesto ISRP es menor. ¿Se usa el 142 de cualquier forma? Ok, vamos a verificar. Así es, en este nos está marcando menor. Vamos a ver nuestro sobrerecibo. Nos dice que tiene su sueldo igual y sus reparto de utilidades. Su sueldo es menor, es de 200 pesos. Y le está cobrando ambos igual. Sí, de todos modos se tiene que utilizar el 142, ya que ahorita está este empleado, no tiene subsidio, pero al ganar menos ya entra en un rango para hacer el cálculo de impuestos diferentes que con Huerta, que estamos viendo que es demasiado exponencial. Pero siempre se tiene que calcular con el artículo 142, es lo que viene recomendado ante la ley, que es en nuestro reparto de utilidades. Ahora, la siguiente pregunta de Antonio, pero están los dos impuestos porque uno es el sueldo y el otro es el PTU. Así es, en un periodo normal, es por eso que si tú nada más quisieras para el PTU se tiene que calcular con el artículo 142 y para el sueldo lo vas a estar calculando o con tus otras percepciones con el ISR-SP. ¿Es a lo que te refieres? Porque no comprende esta parte, Antonio. Entonces, si tú tienes los dos, el ISRSP también te va a estar calculando o te va a tomar la parte del reparto de utilidades. No nada más se va a hacer cargo del ISR y del sueldo. No hay cómo identificar esta parte, vaya. Es por eso que se recomienda hacer este tipo de cálculos en un periodo extraordinario, para no cobrar más impuestos y para no tener este tipo de conflictos, ya que en ambos te está calculando lo mismo. ¿Están escribiendo? El fundamento legal de con qué artículo se debe de calcular. El artículo 142 de la ley del ISR es ahí donde viene y eso nos comentan que es una deducción anual. Y el PTU es un concepto que se va a estar calculando anualmente, entonces es aquí donde entra. En resumen, comenta informática y servicios. Si lo hacemos en un periodo normal, nos calcula ISR doble y está mal, es así.
No es que esté mal, pero al final del día le vas a cobrar más impuesto de lo que en realidad debe de ser. Nada más hay que verlo con mucho ojo. O sea, hay muchas empresas que sí lo manejan en un periodo normal, pero también tenemos que comentar esta parte porque no sé hasta qué punto pueda ser legal que te cobren ambos impuestos en un solo concepto. La recomendación de nosotros es hacerlo en un periodo extraordinario para poder nada más separar ambos impuestos y que no les estén calculando doble. Gracias, Juan Gabriel. Así es, informática. Y sí, Juan Carlos, el ISR artículo 142 es para el PTU o para cualquier cálculo que se va a hacer anual, que es lo que se comentaba. Claro, Jesús, deja hago el cálculo. Y comenta, dice, por favor, ¿puedes hacer el cálculo cuando no se tiene información del ejercicio anterior? Y comenta Juan Carlos que por eso ambos salen, pero igual vamos a hacer el proceso, ¿sale? Bien, nos vamos a ir de nuevo a procesos, PTU. Tenemos nuestro filtro. Vamos a poner nuestra cantidad. Y nos comentan, tenemos una opción que dice, si existe un acumulado del ejercicio anterior o si no existen acumulados del ejercicio anterior. La opción que nos dice Jesús es poner no existen acumulados del ejercicio anterior. El sistema lo que va a hacer, lo va a estimar conforme a cómo haya salido su año, de enero a mayo. Va a calcular de enero a mayo como si fuera el año pasado, va a ser esta estimación. Entonces vamos a tener, no existen acumulados del ejercicio anterior y vamos a tener habilitado descontar incidencias que estén asociadas al acumulado del 10 de PTU que no participen. Ejecutamos, vamos a decir que sean ambos conceptos. Finaliza. Vamos a ver nuestra bitácora. Tenemos a nuestro empleado, vamos a basarnos con el primero, de nuevo, Huertas Frías Laura. Nos dice que los días trabajados y acumulados son 365 días, su salario devengado y en los días trabajados definitivos nos coloca los mismos 365 días, sin importar si tuvo o no, si tuvo o no faltas, por lo que ya se había comentado antes, porque no tenía lo del acumulado. Y se hace como un proceso de enero a mayo, un promedio. Eso es lo que nos diferencia ahorita en la bitácora. Nos comenta también Jesús y dice, se puede editar en un momento dado. ¿Qué es lo que quieres editar? ¿El cálculo, la cantidad? Los días trabajados definidos. Ok, ahorita lo checamos. En todo caso, si nosotros quisiéramos cambiar la cantidad como ya lo tenemos, nos hace el cálculo manual, por así decirlo, sería nada más cambiarlo si tuviéramos el cálculo en otra parte, ¿sale? Pero no. Volveríamos a calcular. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para lo que dices de modificación de los días, volvemos a hacer nuestro cálculo, decimos que no. Y voy a descontar incidencias. ¿Por qué? Porque no tenemos un campo en donde nosotros podamos modificar estos días. En todo caso si la empresa te dice que no corresponde o que no cuadra lo que ellos tienen en su cálculo manual con lo que saca el sistema, sería recomendable colocarlo y modificarlo directamente en el campo de reparto de utilidades, ya que en este caso, aunque le quitamos que no contar incidencias, nos va a hacer el mismo cálculo y nos va a dejar los mismos días. ¿Quedó claro este punto?
De nada, Jesús. Entonces es algo que también tenemos que tener en nuestro panorama. Para cambiar los días no tenemos una opción donde, pero lo que sí podemos hacer es decirle, preguntarle cómo está haciendo su cálculo, checar si lo que no está contando son los días descontados o asociados, y con esto podemos verificar cálculos. ¿Sabes qué? No nos cuadra, podemos modificarlo directamente ya en nuestro cálculo de la prenómina a como lo que ellos tengan modificado. Eso sí, haciendo la recomendación de que nosotros estamos apegados al proceso de la ley, y si ellos tuviesen un error, pues ya lo verían al finalizar en el cálculo anual. Dime qué te puedo explicar informática y servicios. No, no es molestia, es que nos saque el mismo cálculo porque estábamos haciendo el ejemplo que comentaba Jesús, que era cambiar esta parte de que decía no existen acumulados del ejercicio anterior. Entonces él saca un promedio, el sistema saca un promedio que va a sacar de enero a mayo y va a decir que trabajó los 365 días. Es por eso que no nos muestra cambios. Pero si nos vamos con la opción de si tenemos acumulados del ejercicio anterior, es lo que ya estábamos viendo, que nosotros decimos que los días trabajados fueron 365 días, pero tenemos varios empleados que trabajaron menos. Voy a nada más sacar la bitácora, por ejemplo, de informática y servicios. Ok, tenemos que los días trabajados o acumulados son 365 y en el caso de Larios Gómez trabajó 364. Nada más que es la diferencia por la opción que teníamos en el ejemplo, que le habíamos puesto que no. Daniel, sí, la sesión va a quedar grabada. Y Anel comenta, ¿los dos impuestos se le van a quitar al empleado o cuál seleccionamos? En un periodo normal no vas a quitar ninguno. Vas a manejar los dos impuestos, les vas a estar cobrando los dos, como bien lo mencionaba en comentarios anteriores. Pero es por eso que se recomienda hacer en periodos separados para tener esta información clara. En el periodo normal recordemos que te calcula el ISR con el artículo 113 y en un extraordinario te va a calcular con el ISR 142. Aunque con los dos lo puedes calcular. Ok, entonces ahorita aquí tenemos en nuestro catálogo, vamos a verificar nuestros conceptos y vamos a ver ambos, tanto el 113 como el 142. Nos vamos a deducciones. Tenemos el ISRSP, todavía traigo el ISPT de las versiones anteriores, una disculpa. Y en esta parte vemos que tenemos también el artículo 142, que es el 43. Ambos se pueden estar utilizando en nuestras percepciones. Nada más hay que verificar que en el reparto de utilidades dentro de nuestra fórmula, nuestro acumulado se va a grabar en el artículo 142. Entonces, el periodo normal tenemos que es el artículo 113 y para los periodos extraordinarios vamos a manejar el artículo 142. En el periodo normal, en la quincena que tenemos ahorita, va a calcular a la base grabada del artículo 142. Si queremos calcularlo con el otro ISR, nada más tenemos que cambiar nuestro acumulado dentro de nuestro concepto al ISR base grabada. Solo que este me va a cobrar más, como es lo que ya habíamos lo que ya habíamos visto. ¿Dudas, Anel? ¿O quedó claro? Gracias. Ok, Juan Gabriel dice, una duda, ¿puede ser que la empresa desee ver los días reales en los sobrerecibos timbres a pesar de que no tengamos acumulados? La pregunta es, definitivamente no es posible ajustar los días y confirmando lo que ya comentaba, solo es posible ajustar los importes de acuerdo a los cálculos de la empresa. Dentro del timbre no vamos a ver estos días y no es posible modificarlo ya que hacemos todo el cálculo.
Y sí, sería confirmarlo de esta manera. Si desean o si ellos tienen otro cálculo, hay que modificarlo directamente en la prenómina. Los días los va a tomar dentro de nuestros periodos de que tenemos dados de alta. Entonces vemos que tenemos, en el caso del 24, tenemos 15 días y es del mes 12, etcétera. Del periodo 16 al 31. Ok, ¿quedó dudas o comentarios, Juan? Bien, ¿de dónde va a tomar los días? Va a tomar los días desde nuestro primer periodo al último. Son días de que va a manejar del primero al último. Si nuestro último periodo tuviera 3 días de enero o tuviera contado en otros días del año siguiente, nos va a contar también estos días, ¿sale? Es por eso que nosotros no podemos modificarlo porque ya lo traemos preconfigurado dentro de nuestro catálogo. ¿Dudas o comentarios para ya entrar directamente a nuestro periodo extraordinario? Ok, tal parece que no hay. Vamos a entrar. Ahorita, si nosotros quisiéramos hacer el timbrado, autorizar la nómina, lo podríamos hacer, pero por cuestiones lo vamos nada más a dejar calculado y si ahorita deseamos timbrarlo para ver cómo nos lo muestre en un sobre recibo. Vi que Jorge Luis levantó la mano. ¿Tienes alguna duda o todo está bien? Ok, tal parece que todo está bien. Entonces vamos a continuar. Nos vamos a ir a nuestro periodo extraordinario. Me comenta que no tengo ninguno generado. Recordemos que el periodo extraordinario nada más es de un solo día. No puede ser ni de 2 ni de 3, solamente de un solo día. En este caso es del 5 de mayo, del lunes 5 de mayo al lunes 5 de mayo. Ok, Jorge Luis tiene una pregunta antes de continuar. Dime. Ok, creo que está escribiéndola. Estamos dentro de nuestro periodo extraordinario, entonces igual, ahorita que termine de escribir la pregunta, Jorge Luis, lo checamos, porque creo que está un poquito lenta nuestra conexión. En nuestro periodo extraordinario tenemos igual, nos manda los mismos filtros que teníamos en el anterior. Nuestro sueldo, nuestro neto, el reparto de utilidades, el ISR artículo 142 y el ISR que ya teníamos anterior, que es el SP. Vamos a hacer el cálculo de nuevo para ver qué nos muestra. Vamos a hacer en procesos, cálculo de PTU. Ahora va a ser de 150,000 pesos, que sí existen acumulados del ejercicio anterior y que sí deseo descontar las incidencias. Ambos conceptos son los que me interesa calcular. Nos manda la bitácora y es la misma bitácora que nosotros ya habíamos visualizado en el ejercicio anterior.
y cerramos. Vemos que en este ejercicio nada más nos está dando nuestro neto, nuestro reparto de utilidades y nuestro impuesto con el artículo 142. ¿Por qué no nos muestra ni el ISR ni el sueldo? ¿Alguien que me pudiera ayudar con esto? Ok, Jorge Luis, ya leí, creo que esa es toda tu pregunta. Lo vamos a chequear si gustas al final porque no está relacionado con el tema. Y Rogelio nos comenta, los conceptos no fueron agregados para el cálculo. Exactamente. Nosotros en un periodo extraordinario, a pesar de que yo tenga mis mismos empleados y los mismos filtros, no me va a calcular no me va a calcular nada que yo no le indique. Es decir, solamente yo le comentaba que puse dentro de mi cálculo el reparto de utilidades y el impuesto, que es el ISR, el artículo 142. Al hacer este proceso me da mi neto, que es ya el reparto de utilidades menos los impuestos. Ok, dice Alfredo que si puede hacer con los mismos 100,000, ahorita lo realizo. Y Rogelio comenta, los conceptos no fueron agregados, ok, que fue lo que acabo de checar. Bien, entonces veo que alguien está escribiendo, mientras voy a volver a hacer el ejercicio con los 100,000. Ok, aquí ya está. Con los mismos 100,000 pesos, Rogelio. Perdón, Alfredo. Y vemos que son las mismas cantidades que las veníamos manejando en el periodo anterior. Ahora, antes de este proceso vamos a chequear los reportes. Podríamos sacar este comparativo, pero igual te tenemos que hacer en el periodo anterior. Mientras déjenme checo el PTU, que siempre se me pierde, permítanme. El reporte donde sale el PTU. Gracias. Ok, ¿dudas hasta aquí? De nada, Alfredo. Según con la teoría que nosotros tenemos para los periodos normales para realizar el timbrado con la nueva reforma, que es lo que nos decía que a partir de enero del 2014, del 1 de enero, vamos a tener que timbrar o que sellar todos nuestros recibos de nómina. Dentro de esta ley, nosotros, o nuestro sistema, ¿cómo lo resolvíamos? Autorizábamos nuestro periodo, después de que estuviera autorizado, nosotros lo vamos a poder timbrar o sellar. Es lo mismo que va a pasar con nuestro periodo extraordinario. A pesar de que nada más es de un día, lo tenemos que autorizar, calcular y autorizar para nosotros poder realizar el proceso del timbrado o sellado. Entonces, si yo ahorita ya checo que no tengo, evalúo que no tengo que hacer ningún otro cálculo y que está correctamente todos mis cálculos de reparto de utilidades, ya procedería a hacer la autorización, que en este caso nada más me va a calcular en este periodo extraordinario el reparto de utilidades, mi impuesto del artículo 142 y nuestro neto, que es la resta que ya habíamos comentado. ¿Sabes qué? El rubio marco no es esa cantidad, pues lo vamos a dejar en 6,000, ok. Lo dejamos de esta manera, modificamos lo que tengamos que modificar y procederíamos con la autorización.
Me decía que no había empleados calculados. Le digo que sí. Me recomiendo respaldar. Hacemos nuestro respaldo. Siempre se recomienda hacer un respaldo de cada periodo, ¿sale? Aunque es más fácil cerrar la ventana, siempre es recomendable tenerlo. Ok, nos indica que ya quedó autorizado nuestro periodo. Y ya estamos dentro del siguiente, que en este caso ya fue el que coloqué, el 6 de mayo. Vamos a proceder con el timbrado. Nada más previo voy a checar que esté en ejecución SASI. Bien, vamos a ver si no nos da algún problemita. Cerramos y el siguiente proceso para hacer el sellado nos vamos a ir a nuestro icono. Nos dice que a partir de este punto o al ejecutar este proceso hay que tomar en cuenta que una vez sellados los sobrerecibos ya no podrán modificarse como cualquier otro comprobante fiscal digital por internet. Y recordemos que al emitir estos sobrerecibos ya están notificados el SAT y por ello no se recomienda restaurar un respaldo previo para que no guarde duplicidad en sus sobrerecibos. Okay. Vamos a decir que es el periodo 1. Me dice que tal parece que no tengo mi certificado, lo voy a verificar. Y me marca la alerta de que no tengo habilitado SASI. Ahorita es lo que voy a checar y lo voy a habilitar, ¿sale? Salgo del sistema. Y lo estoy buscando dentro de los servicios de mi equipo. Efectivamente está detenido, lo voy a iniciar. Que ya está en ejecución y acceso de nuevo a mi sistema. Estamos dentro de nuestro periodo extraordinario. Nos pide la fecha y accesamos. Continuamos con el sellado. Es el periodo 1, que es el anterior, del 5 de mayo, que es donde estábamos trabajando. Colocamos la contraseña. Y nos dice que ya está emitiendo. Está procesando todos nuestros sobrerecibos de nuestros empleados. ¿Dudas o comentarios dentro de en lo que hace nuestro proceso? Ok, creo que no, entonces vamos bien. Esperamos a que termine de emitir.
Ya casi termina, ya va a la mitad. Y checamos, dice el resumen de nuestro proceso de nuestros sobre recibos timbrados 13, emitidos 0, no emitidos 0, es decir, todos mis empleados fueron timbrados. Deseamos ver la bitácora, le decimos que sí. Y nos la envía Excel. Y aquí está nuestro número de empleado, el tipo de sobrerecibo, es decir, en qué periodo se generó, y nuestro YD, como en este proceso es un proceso de prueba, por eso es que todos nos los manden ceros. Bien, cerramos. Y ahora, ¿dónde los vamos a ver o dónde nosotros lo vamos a poder visualizar? Va a ser dentro de nuestro administrador de documentos digitales. Nos vamos a archivo y al administrador de documentos digitales. Hace conexión. Esperamos que cargue. Y ahí nos muestra nuestro visor. Y tenemos que aquí está. Voy a abrir el primero. Esperamos que cargue. Ok, tenemos aquí ya nuestro recibo. Vemos que ya es un formato diferente al que estábamos manejando. Tenemos nuestro nombre de la empresa, nuestra empleada Palomera Mares Lidia. Y aquí tenemos nuestro reparto de utilidades, nuestro impuesto, el ajuste al neto. ¿Dudas o comentarios en este punto? ¿Qué están escribiendo? Dice, ¿afectaría qué tipo de periodo diga quincenal? Ok, déjame chequear. No, no afecta en nada. Y la siguiente pregunta dice, ¿el periodo que te parece es el tipo de periodo de pago del empleado y no el periodo en que se hizo el PTU, o sea, en el extraordinario? Es correcto, Antonio. ¿Ya se puede elegir diferentes formatos de la representación impresa? No, aún tenemos el mismo. Aún se está trabajando en este proceso. Jesús. Gracias, Antonio, por tu comentario. Informática sigue escribiendo. Que hay varios están escribiendo. Dice, ok, solo para mis clientes que no les gusta usar extraordinarios. Si lo hacemos normal, el ISRSP se calcula con un monto mayor, ya que considera las utilidades, por eso se recomienda en extraordinario.
Es correcto. Oja, es correcto, entonces puedes hacer, te va a calcular ambos, tanto el 142 como el 113 en el normal. Y Antonio comenta, aunque los recibos normales aparece como extraordinario. Así es, con los que tenemos dentro del sistema del formateador, si nos va a decir que es extraordinario. De nada informática. Sí estás perdido, Juan Gabriel. Ahorita estamos en nuestro periodo extraordinario, es por eso que nada más ves el artículo 142. Si estuviéramos en un periodo normal, pues visualizaríamos ambos. Igual, déjenme ver si hay tiempo para hacer la prueba. Ok, es el periodo 9. Lo voy a autorizar para hacer la prueba que comentan, para ver si nos muestra ambos, ¿sale? Dentro de nuestro timbre, de nuestro recibo timbrado. Ok, dame un segundo, Alejandro, y permíteme. Vamos acá a autorizar nuestro periodo 9. Nos recomienda hacer nuestro respaldo. Ahorita el que nosotros te estábamos checando es nuestro recibo electrónico en una representación impresa del periodo extraordinario, donde nada más nos va a mostrar nuestro reparto de utilidades y el PTU, que es el ISR artículo 142, que es el que nosotros indicamos. Ahorita estamos en un periodo normal, en el quincenal, donde hicimos el cálculo de ambos impuestos y vamos a ver cómo va a proceder en nuestra representación impresa. Ok, nos vamos a ir hacia allá. Decimos que es el 9, que es el que ya tenemos, ponemos nuestra contraseña. Está emitiendo. Ya está consultando el estado de los sobrerecibos, ya está por terminar. Y nos dice que fueron timbrados 13, emitidos 0 y no emitidos 0, ¿sale? Aceptamos, vemos la bitácora. Nos va a mostrar lo mismo, el número de empleado, el tipo de sobrerecibo es normal, es decir, de un periodo normal, no es extraordinario, y nuestro UID, que en este caso son ceros porque estamos en un ambiente de pruebas. Voy a volver a accesar o nada más actualizar nuestro... Ok, aquí ya nos muestra el tipo de periodo es quincenal. Y vamos a checarlo, ¿sale? Si no, ahorita volvemos a accesar. Ya es nuestra representación impresa de nuestro periodo número 9 del quincenal.
es decir, en un periodo normal, y vemos que ya tenemos otras percepciones, sueldo, séptimo día, destajos, etcétera, y el reparto de utilidades. Y en nuestros impuestos tenemos ambos, el ISR artículo 142 y el ISR ISP. En este caso creo que le modificamos, la verdad no recuerdo, porque nos lo está marcando en ceros. Y aquí nos aparecería nuestra cantidad. Ahorita checamos otro. Ok, tienen varias preguntas. Empezamos con informática. Dice, de cualquier forma, los totales del PTU son modificables, ¿verdad? Para aquellos que de plano lo hagan manual y quieran solo pasar las cantidades. Es correcto. Como ya habíamos checado dentro de nuestra prenómina, nosotros vamos a poder modificar en el reparto de utilidades lo que nosotros vayamos indicando. Que el sistema le calculó 1300, pero en realidad en el cálculo manual tenemos 1100, le puedes colocar 1100 si el cliente que le quiere pagar 1100. Hay que modificar, hay que recordar que hay que volver a calcular para que te pueda modificar el impuesto, ¿sale? Ok, José Coli dice una pregunta, ¿por qué salen los conceptos en ceros? Ok, como horas extras, destajos, esos salen en ceros porque dentro de nuestra nómina normal, yo a ese empleado no le asigné ni destajo, ni horas extras, ni nada. Recordemos que es en una nómina normal y si yo le hubiera asignado que hubiera tenido horas extras, ahí nosotros tuviéramos nuestro cálculo. Y dice, se puede eliminar. Ya después de que tú timbras, no lo puedes quitar. Sí lo puedes quitar para que no aparezca y esté en ceros, es una configuración del sistema, pero ya cuando lo ves en tu representación impresa no es posible. A menos que lo hagas con la representación dentro del formato de formas preimpresas, ahí sí puedes quitar qué conceptos quieres visualizar, pero eso ya también es modificación dentro del sistema, José. Héctor comenta, estimada, en el caso que se tengan dos registros patronales en una misma nómina y cada registro patronal tenga diferente dirección, ¿cómo podemos agregar una dirección diferente a la de generales? Ok, si quieres eso ahorita lo checamos porque también está como fuera de tema. De nada, José Coli. ¿Alguna otra duda referente a los impuestos, al PTU, etcétera? Ya lo vimos en ambos periodos, tanto en el normal como en un extraordinario. Se recomienda, volvemos al punto, hacerlo en un extraordinario. Y resumiendo, el PTU se va a pagar 60 días después de nuestra declaración anual. Vamos, ¿qué tipo de empleados van a entrar? Si alguien me puede auxiliar. Vamos a entrar personas de planta, eventuales mayores a 60 días. Ex trabajadores de planta con un mínimo de 60 días también. Y nuestros trabajadores de confianza. Exacto, Alejandro. Todos los que hayan laborado más de 60 días. Correcto. Entonces, en nuestro resumen tenemos el cómo se calcula. Para poder llegar a la cantidad que corresponde al trabajador, se va a considerar un sueldo percibido como los días trabajados durante este periodo. El monto a repartir se va a dividir en dos. La primera mitad se distribuirá entre los trabajadores de acuerdo a los días trabajados del año y la segunda se aplicará al proporcional de los niveles de ingresos, ¿sale? En nuestra nueva reforma lo tenemos que timbrar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo en un periodo extraordinario, solamente que calcule el ISP artículo 142 para que no nos calcule doble impuesto y lo vamos a autorizar, calculamos, autorizamos y sellamos. Esto fue todo lo que vimos el día de hoy. Ahora, nos comenta Alejandro, informática y servicio, incluye asimilados, ¿verdad? ¿En qué aspecto incluye asimilados? ¿Cómo lo hacemos con los dados de baja? Porque si trabajan, ok, el sistema te los va a considerar. Si tú das de baja a un empleado, en mi caso, que yo tengo historial del 2013, me lo va a considerar en proporción a lo que nosotros hayamos evaluado en este año. ¿Hiciste un ejemplo? Yo ahorita no traigo en mis empleados, están todos dados de alta en todo enero. Si gustas, tengo entendido que sí lo hacen, no sé qué te haya faltado, porque esto yo ya lo hice en otra empresa, nada más que no traigo la base de datos para el ejemplo. Si gustas, lo checamos al final. ¿Dudas o algún comentario ahorita? Respecto al PTU, periodo extraordinario, etcétera.
Ok, si ya no hay más dudas, por mi parte sería todo. Que tengan un gran día y muchísimas gracias por estar presentes en la sesión.